Bueno, esta es la parte que corresponde a lo que son las enfermedades, malformaciones congénitas. A continuación vamos a hablar de la patología glomerular, ¿no? Que es un capítulo bastante extenso de lo que es la patología renal. Vamos a ponernos de acuerdo primero en la nomenclatura, ¿no? Las lesiones glomerulares pueden ser focales o pueden ser difusas. Cuando utilizamos estos dos términos se refiere a todo el riñón, ¿no? Más o menos se habla de focales cuanto menos del 50% de toda la población glomerular del riñón son afectados. Y cuando hablamos de una enfermedad difusa, cuando es más del 50% los glomérulos afectados. Cuando ya hablamos de un solo glomérulo, ¿no? Hablamos de dos términos, segmental o global. Segmental se refiere que solamente se compromete una parte del glomérulo, y global se refiere a que se afecta todo el glomérulo. Entonces puede haber glomerulonefritis difusa segmentaria, por ejemplo, o puede haber focales y globales, por decir, ¿no? Entonces recuerden que la terminología es diferente. Hay algunos estudios que nos ayudan, aparte de la biopsia renal y aparte de la coloración normal que se hace al riñón, para complementar el estudio y para clasificarlo mucho mejor las enfermedades glomerulares. Una de ellas es la inmunofluorescencia, se puede llegar también a la microscopía electrónica, por supuesto, ¿no? Es para buscar la presencia de inmunoglobulinas, ¿no? Sobre todo de G y M, inmunoglobulina A o complemento, ¿no? Y dependiendo del patrón que presente, puede ser patrón lineal, o patrón granular o patrón lineal, vamos a ver a cuál de las patologías se acerca más. Es un examen prácticamente complementario, obligatorio, para llegar claramente al diagnóstico, ¿no? Y vamos a ver que los depósitos pueden estar dentro de la membrana basal, pueden estar debajo de la membrana basal, o puede estar por encima de la membrana basal. Vamos a hablar de la patogenia de la lesión glomerular, ¿no? Los mecanismos pueden ser varios, ¿no? Para que se produzca una lesión glomerular. Pueden ser lesiones inflamatorias, pueden ser lesiones inmunológicas, ¿no? Y dependiendo de eso vamos a ver que incluso pueden ser primarias, pueden ser secundarias, ¿no? Pero mayormente los tipos de lesión o el grado de injuria que pueden presentar están relacionados a tratamiento de complejos inmunes circulantes, ¿no? de alguna otra enfermedad inmunológica, ¿no? Y los complejos inmunoanticuerpos van a ir a depositarse a los riñones, específicamente a los glomérulos, o formación de complejos inmunes in situ, o sea, el mismo riñón. También puede haber un mecanismo de activación de la vía alterna del complemento y también puede haber casos de lesiones glomérulares por procesos mediados celularmente, es decir, con intervención de las células T, ¿no? Este es un mecanismo entonces de lo que estamos mencionando, ¿no? Por activación in situ, por depósito de complejos circulantes o por activación de linfocitos T, ¿no? Que al final van a producir lesiones de tipo inflamatorio de los glomérulos, ¿no? Y va a haber, bien sea con activación o no de complemento. Bueno, esto igualmente nos habla de los tipos de lesión que les he mencionado, ¿no? Y los ejemplos ya en este caso de cada uno de ellos, ¿no? En este caso por depósitos de anticuerpos que pueden ser in situ o intrínsecos o plantados, también como se llama, o circulantes. Dependiendo de eso vamos a ver con relación a antígenos intrínsecos, ¿no? Varios tipos de enfermedades, igualmente con antígenos plantados, que vienen de otro lugar, un grupo de enfermedades, y por complejos inmunocirculantes igualmente, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos más adelante, ¿no? Con relación al correlato clínico patológico, ustedes esto lo van a ver mucho mejor cuando vean la parte clínica, ¿no? Vamos a ver que muchas de las enfermedades renales se presentan debido a, o se agrupan en síndromes, ¿no? Que puede ser nefrótico, nefrítico, puede ser relacionados a cuadros hipertensivos, a infecciones del tracto urinario o a falla renal, ¿no? Y esto va a variar, ¿no?
La respuesta va a variar dependiendo del tipo de lesión. Igualmente, los síndromes clínicos pueden estar asociados a diferentes patrones histopatológicos, ¿no? De la misma manera a un solo patrón histopatológico, ¿no? Que puede estar también unido a más de un síndrome clínico. Los síndromes glomerulares son entonces estos, ¿no? Síndromes nefríticos agudos, como saben ustedes. Una característica muy propia del síndrome nefrítico agudo es que cursa con hipertensión y con hematuria, ¿no? Como características más importantes, también muchos de ellos llevan a cuadros de hiperazoemia, ¿no? El edema no es tan característico. La glomerulonefritis rápidamente progresiva también es un síndrome glomerular que va a llevar a una insuficiencia renal aguda. El síndrome nefrótico, como saben ustedes, cursa mayormente con proteinuria, ¿no? Y con edema y con hiperlipidemia también. La insuficiencia renal crónica es la que va a llevar a la hiperazoemia, ¿no? Que va a llevar a la uremia posterior. Y puede haber síndromes, bien sea de proteinuria solamente o de hematuria, incluso de tipo asintomático. Vamos a ver las clasificaciones de las enfermedades glomerulares, ¿no? Puede ser una clasificación inmunológica, histológica y clínica. Desde el punto de vista inmunológico está relacionado a la lesión, ¿no? A la patogenia, ¿no? Puede ser por inmunocomplejos, como le estaba mencionando. Por inmunocomplejos circulantes tenemos la nefropatía IgA, que es la enfermedad de Berger, la púrpura de Heno-Scheulen, la nefritis lúpica, la endocarditis bacteriana pueden ser relacionados a inmunocomplejos circulantes. Hay inmunocomplejos in situ, la enfermedad, la glomerulonefritis postestreptocócica y la membranosa. Hay enfermedades por antimembrana basal glomerular, el síndrome de Gutt-Pastur, después de la glomerulonefritis rápidamente progresiva idiopática, y por enfermedades mediadas por células, ¿no? Relacionadas a linfocitos T, vamos a ver la de cambios mínimos y la focal y segmentaria. Desde el punto de vista histológico, vamos a ver que glomerulonefritis idiopáticas o primarias, ¿no? Vamos a ver igualmente que son varios, por cambios mínimos, focal y segmentario, mesangia proliferativa por IgA, mesangia proliferativa con IgM, las agudas proliferativas, las membranoproliferativas, las membranosas, las con células en semiluna o rápidamente progresiva, también como se le llama, las glomerulosclerosis crónicas, los síndromes glomerulares, o sea, la clasificación clínica, lo que hemos mencionado, ¿no? Síndrome nefrótico, nefrítico, rápidamente progresiva y las glomerulonefritis crónicas. Bueno, vamos a hablar de algunos de ellos. El síndrome nefrótico, para hablar de síndrome nefrótico, como saben ustedes, tenemos que hablar de una proteinuria mayor de 3 a 3.5 gramos en 24 horas. Tiene que haber hipoalbuminemia, tiene que haber edemas y hiperlipidemia, ¿no? Esto está muy relacionado a una alteración en la permeabilidad de la membrana glomerular, ¿no? O por daños estructurales en la misma, el mismo capilar, que la consecuencia final va a ser la pérdida de las cargas negativas. En cuanto a las atiopatogenias, puede ser por glomerulopatías idiopáticas o puede ser secundarias, ¿no? Puede haber síndrome nefrótico en cualquiera de las dos. Dentro de las secundarias, el lupus, la amiloidosis cursan con síndrome nefrótico, en algunos tipos de lupus, de nefritis lúpica, que vamos a ver al final. Las enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus cursa con síndrome nefrótico, en algunos casos las neoplasias por fármacos o por infecciones. Este es un cuadro que nos explica la fisiopatología, ¿no? del daño a nivel de la permeabilidad glomerular, ¿no? Que va a llevar a la proteinuria, esto va a llevar a la albuminuria, esto igualmente a la hipoalbuminemia, y como saben ustedes, cuando bajan los niveles de albúmina se altera la presión ocótica y por lo tanto va a haber edema, ¿no? Es un mecanismo. El otro mecanismo es por inhibidores de la coagulación, ¿no? Que va a llevar a la hipercoagulabilidad, a la tromboembolia, aumento de la síntesis de proteica de procoagulantes, ¿no? Y la otra es a través de las infecciones. Recuerden que la hipoalbuminemia puede llevar a la malnutrición, ¿no? Esto igualmente explica cómo es la
formación del edema, ¿no? Desde el punto de vista fisiopatológico. Con relación al síndrome nefrítico, como les dije, cursa con hematuria, ¿no? Vamos a encontrar cilindros hemáticos. Es muy importante que ustedes recuerden cuando un paciente tiene una hematuria, desde la prueba más simple, que es la de los 3 vasos, no sé si ustedes recuerdan, ¿no? Dependiendo cuando una persona orina cuál vaso tiene hematuria, uno puede decir si la hematuria es glomerular, es renal o es a nivel del sistema de lo que es las vías urinarias, ¿no? Cursa con insuficiencia renal, con proteinuria moderada, pero no es muy característico. La insuficiencia renal sí, la hipertensión y el edema también, dependiendo del grado de proteinuria, pero no sin llegar al síndrome nefrótico, ¿no? ¿Cuáles tipos de glomerulonefritis puede cursar con síndrome nefrítico? Es muy importante que recuerden, ¿no? La glomerulonefritis dentro de las idiopáticas tenemos la aguda proliferativa, las mesangioproliferativas, las membranoproliferativas. Dentro de las glomerulonefritis infecciosas, la postestreptocócica cursa con síndrome nefrítico, la que es causada por endocarditis bacteriana, por hepatitis B, hepatitis C, asociadas a las enfermedades sistémicas como el lupus, ¿no? la vasculitis, carcinomas, linfomas por fármacos. Igualmente, la fisiopatología de cómo se produce la lesión, ¿no? Al producirse la inflamación del glomérulo, va a haber daño capilar, va a llevar a la hematuria. Al alterarse la carga aniónica, ¿no? a nivel de la membrana, va a llevar a la proteinuria. La hipercelular glomerular va a disminuir el filtrado glomerular y puede llevar a la oliguria o a la asemia. Lo mismo, ¿no? El daño por causas, en este caso inmunológicas, lleva hematuria, uremia, proteinuria, ¿no? y el daño a este nivel que puede llevar a edema e hipertensión. Otra manera de clasificar las glomerulopatías dentro de las primarias es si tiene cambios proliferativos o no tiene cambios proliferativos. Es decir, si vamos a encontrar dentro de los glomérulos una mayor celularidad o no. Dentro de los proliferativos están las nefropatías por inmunoglobulina A, IgM, mesangioproliferativas, las crescénticas y las membranoproliferativas. Dentro de las no proliferativas, la enfermedad de cambios mínimos, la enfermedad de la membrana basal, la glomerulosclerosis focal y segmentaria y las glomerulopatías membranosas. Dentro de las secundarias igualmente vamos a ver si son proliferativos o no proliferativos. Dentro de los proliferativos el lupus, las vasculitis, las postestreptocócicas y las relacionadas hepatitis B y hepatitis C. Las no proliferativas, la diabetes mellitus, la amiloidosis, las nefropatías de cadena liviana, el VIH, las paraneoplásicas y los fármacos. Dentro de las clasificaciones de las primarias y las secundarias igualmente, ¿no? Las primarias son las agudas, difusas, ¿no? Las glomerulonefritis agudas, las postestreptocócicas, las rápidamente progresivas, las membranosas, las de cambios mínimos, la focal y segmentaria, ¿no? Dentro de las secundarias relacionados a enfermedades, ¿no? Como el lupus, la diabetes, la amiloidosis, ¿no? Genoscheuer, bacterias, ¿no? Algunas hereditarias como el síndrome de Alport, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay un examen muy importante, ¿no? que en algunos casos hay que llegar a hacer una biopsia renal, ¿no? Para diagnosticar el tipo de enfermedad, si es primaria o secundaria. Y también lo más importante para ver el estadiaje y la graduación, por ejemplo, en el caso del lupus, ¿no? Cuando veo un pedazo de biopsia renal, uno tiene que ver la cantidad de glomérulos que tiene y en cada glomérulo buscar la celularidad, ver cómo está el mesangio, cómo están las membranas, ¿no? Y si hay presencia de complejos. A nivel del intersticio, igualmente ver si hay edema, hay fibrosis, hay infiltrado inflamatorio. A nivel de los vasos, si hay daño a nivel de la pared de los vasos por depósitos hialinos, ¿no? O incluso por necrosis fibrinoide, o en unos casos para descartar también si hay amiloidosis. A nivel de los túbulos, ver la integridad, si hay atrofia, si hay dilatación de los túbulos, ¿no?
Y finalmente los estudios de inmunofluorescencia que los estaba diciendo para ver si hay complejos inmunes. Bueno, hasta ahí la parte introductoria de todo lo que es enfermedades glomerulares. Vamos a empezar describiendo algunas enfermedades, ¿no?, más importantes, probablemente no todos. En el seminario les he puesto para que hablen de lo que es las glomerulopatías primarias nada más, ¿no?, para que también lo hablen más claramente, más ampliamente, perdón. Bueno, la enfermedad por cambios mínimos es llamada también nefrosis lipoidea, ¿no? Es una enfermedad que afecta a las células, al pedicelo, es decir, afecta a los porocitos, ¿no? No así a la membrana, a la lámina basal glomerular, ¿no? Es un síndrome, cursa con síndrome nefrótico, es más frecuente en niños, ¿no? No lleva a la insuficiencia renal, ¿no?, función renal normal, mejora fácilmente con los corticoides, ¿no? Y con relación a su patogenia, sí es cierto, es desconocida, pero hay ya evidencias que dicen que podría tratarse de un desorden inmunológico relacionado a linfocitos T, ¿no? Bueno, desde el punto de vista patológico, nosotros en la microscopía óptica vamos a ver glomérulos normales, ¿no? Es lo característico de la enfermedad de cambios mínimos. A la microscopía de luz no vamos a encontrar ningún tipo de anormalidad. A la inmunofluorescencia igualmente no vamos a ver depósitos, ¿no? En algunos casos pueden ver IgM, como sin complemento C3, ¿no? Pero el diagnóstico lo va a hacer la microscopía electrónica, ¿no? En la microscopía electrónica lo que vamos a ver es la fusión de los podocitos, como ven acá. Normalmente los podocitos, veían ustedes, los pedícelos estaban separados, había una hendidura de filtración. En este caso está completamente pegado, ¿no?, a la lámina basal glomerular. A nivel de los túbulos podemos ver algunos depósitos de lípidos, ¿no? Acá lo vemos un poquito mejor. Miren ustedes, este es el capilar glomerular, acá hay otro capilar. Y miren ustedes cómo los procesos en pie, los podocitos, están completamente adheridos a la lámina basal glomerular. Este cambio simple hace que los niños tengan síndrome nefrótico. La otra patología también que cursa con síndrome nefrótico y desde el punto de vista clínico es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Entonces acá se van a acordar de los dos términos que hablábamos, ¿no?, focal y segmentaria. Entonces cursa con síndrome nefrótico, puede cursar o no con hematuria, ¿no? Puede llevar a la insuficiencia renal, recuerden, a diferencia de los cambios mínimos, ¿no? ¿Cuál es lo característico? La presencia de depósitos hialinos o hialinosis o esclerosis de tipo focal solamente en una parte del riñón, ¿no? O solamente en algunos riñones, perdón, y después en una parte de los glomérulos, ¿no? Por eso se llama focal y segmental, ¿no? Hay desde el punto de vista de inmunofluorescencia hay depósitos de inmunoglobulina M, ¿no?, y C3, ¿no? Desde el punto de vista de microscopía electrónica se va a ver la función también de los procesos en pie, o sea, de los podocitos, pero en este caso con una lesión mayor, que es el desprendimiento focal de los podocitos y la denudación de la membrana basal glomerular, ¿no? Eso lo vemos acá mucho más claramente, eso es lo normal, ¿no? Y como en el caso de la glomerulosclerosis focal y segmentaria vamos a ver la función de los podocitos y el desprendimiento en parte de la lámina basal. Entonces, desde el punto de vista patológico, las lesiones son focales, ¿no?, más en los glomérulos yuxtamedulares, ¿no? El depósito, como ven acá ustedes, que es una coloración de Mallory para ver el colágeno que se ve de color azul. Vemos que están más ubicados en el polo vascular, ¿no? Son depósitos segmentales, ¿no? Puede haber fibrosis intersticial a nivel de los túbulos, ¿no? Bueno, acá algunas otras imágenes van de lo que se llama la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Igualmente acá, con esta coloración de Mallory, que se ve claramente la esclerosis y la hialinosis que estamos viendo acá. Vamos a hablar ahora de otra glomerulonefritis difusa y aguda, llamado también post-estreptocócica.
Desde el punto de vista clínico, esta es una adenoiditis que requiere de una infección previa por estreptococo beta hemolítico, es más frecuente en los niños, ¿no?